Saludos colegas, en este pequeño video tutorial veremos qué es el modelo ARIMA. El modelo ARIMA es el último modelo que vamos a ver respecto al tema de pronósticos. Este modelo, o en específico el significado de su nombre, es en base al término en inglés promedio móvil integrado autorregresivo, es decir, Autoregressive Integrated Moving Average. Estos modelos producen pronósticos precisos con base a descripción de patrones históricos. Pueden operar sobre series de tiempos estacionarias o no estacionarias. Este modelo es muy útil porque no utiliza variables independientes, es decir, no tenemos mucha información y trabajamos solo con los resultados, por lo cual a través de análisis internos y la información de una sola variable dependiente empieza a generar un pronóstico. Obviamente estos modelos funcionan únicamente si existe autocorrelación entre los mismos. Si la autocorrelación no es alta, este modelo no se podrá usar. Vamos a seguir una serie de pasos para resolver un modelo ARIMA bajo la metodología de Box-Jenkins, que es uno de los autores que propuso esto. Primero, vamos a postular una clase general del modelo. Segundo, vamos a identificar el modelo que se utilizará tentativamente. Tercero, estimamos los parámetros del modelo. Cuarto, realizamos un diagnóstico del modelo. Y 5, si el modelo es adecuado, utilizaremos este modelo para generar pronósticos. Entonces, cuando hablamos de postular el modelo, simplemente es identificar y tabular los datos para tener una presentación adecuada. El segundo paso, que es la identificación del modelo, es debido a que este modelo cuenta con dos metodologías a utilizar. El modelo autorregresivo o Autoregressive Model y los promedios móviles o el modelo de promedios móvil, que es el Mobile Average. Cuando estos dos modelos se integran es cuando tenemos el modelo ARIMA. Cuando hablamos de modelos autorregresivos, la ecuación está dada por una fórmula similar a la de regresión, en la que está y sub t igual a phi sub 0 más phi sub 1 de y de t menos 1 más phi 2 de y t sub t menos 2, y así nos vamos hasta el último phi de p por y de t menos p más el error. Entonces, esa es la fórmula que presenta este modelo. Obviamente se analizan una serie de variables dependientes e independientes. Estos modelos nos sirven para identificar series de tiempo estacionarias con un coeficiente phi sub 0 que se relaciona a nivel constante de la serie. Entonces, si los datos varían alrededor de 0 o se expresan como desviaciones de la media de y sub t, no requieren el coeficiente phi sub 0. En este caso, hay dos ecuaciones que utilizamos para los modelos autorregresivos. La primera, que es phi sub 0 más phi sub 1 de y de t menos 1 más el error, y la segunda, que utilizamos una segunda variable. Entonces, estos modelos normalmente tienden a aproximarse a 0, mientras que los de autocorrelación parcial caen a 0 después del primer retraso de tiempo. En el caso de la segunda fórmula, los coeficientes de autocorrelación se aproximan a 0 y los de autocorrelación parcial caen a 0 después del segundo retraso de tiempo. El segundo modelo que nosotros vamos a estar utilizando para validar es el modelo de promedio móvil, que en este caso la fórmula está dada por y sub t igual a mu más epsilon sub t menos epsilon de sub 1 ese es omega sub 1 por epsilon de t menos 1 menos omega sub 2 de epsilon t menos 2, y así nos vamos hasta el último elemento, siendo y las variables de respuesta, o en este caso la variable dependiente que nosotros observamos, la media, los coeficientes de terminar y los errores. Los modelos de promedio móvil proporcionan pronósticos en base a una combinación lineal con un cierto número finito de errores, es decir, se identifican ciertos aspectos para ver si hay una correlación en base al promedio de cada uno de los datos. Igual que el anterior modelo, hay dos ecuaciones.
Una de ellas varía por la cantidad de elementos. Y aquí habla del comportamiento que se debería esperar, que en el caso de los coeficientes de autocorrelación en el modelo de promedio móvil 1 caen a 0 después del primer retraso de tiempo, mientras que en el caso de la autocorrelación parcial se aproxima a 0 gradualmente. Y en el caso de la segunda fórmula, equivalen a 0 después del segundo retraso de tiempo, mientras que los coeficientes de autocorrelación parcial se aproximan a 0 gradualmente. Bueno, luego que tenemos estos dos modelos, empezamos a identificar los parámetros del modelo. Básicamente aquí nosotros estimamos aquellos aspectos que vimos de las sumas cuadradas de los errores de ajustes para ver cuál es el que presenta un menor error. Y también tenemos que ver el error cuadrado medio de los residuales. Todos estos valores los vamos a estar utilizando y validando en el programa Minitab que les pedí que instalaran. Luego de realizar el modelo, vamos a hacer un diagnóstico. Entonces, primero tenemos que averiguar que los residuales se comporten aleatoriamente y verificar visualmente a través de un histograma y una gráfica de probabilidad normal de residuales y ver un gráfico de secuencias de tiempo de patrones. Hay que tomar en cuenta y se vuelve a recalcar que las autocorrelaciones de los residuales deben ser cercanas a 0. Y por último ya realizamos el pronóstico. En base a los valores que nosotros tengamos, ya empezamos a realizar la identificación del pronóstico que queremos hacer. Ok. Todo lo anterior era la explicación textual de lo que era el modelo ARIMA. Si lo quieren ver y resumimos en términos más sencillos, ARIMA es un modelo de pronóstico que con base a los datos finales obtenidos podemos pronosticar. Obviamente, este modelo solo lo podemos utilizar si se presenta una autocorrelación alta y asociada entre los datos. ¿Cómo vamos a validar eso? Bueno, todo eso lo vamos a validar en Minitab. En el sitio, en la sección de materiales de aprendizaje, yo les dejé o les voy a dejar una serie de archivos. Hay un archivo que se llama ejemplo ARIMA, que es el que vamos a estar trabajando ahorita, que simplemente recompila todos los datos de los promedios diarios al cierre del índice de transporte. Si se fijan, solo hay un valor que puede ser el dependiente. ¿Qué fue lo que formó este promedio? No sabemos. Puede ser una serie de variables, 1, 2, 3, n variables. Entonces simplemente tenemos los resultados que podrían colocar ustedes acá. Obviamente sus resultados finales de venta, sus resultados finales de recorridos, resultados finales de tiempos, y que presenten una serie de datos amplios. Por ejemplo, en este caso tenemos 55 datos. Es muy importante tener una cantidad alta para realizar un pronóstico más suavizado o más refinado. Entonces, comencemos a realizar en base el análisis que tenemos que hacer para ARIMA. Lo primero que vamos a hacer va a ser realizar una gráfica del promedio al cierre, en el cual seleccionamos todos los elementos de el valor que nosotros queremos analizar. Vamos a insertar una gráfica de líneas. Y ya tenemos acá nuestro resultado. Entonces, me sirve también identificar cuál es el mínimo de este conjunto de datos y el máximo, simplemente para restringir la serie de datos. Entonces vamos a darle un clic acá, clic derecho, dar formato al eje, y le vamos a decir que el mínimo es 210 y el máximo 270. Perfecto. Con esta gráfica nosotros podemos ver que hay una tendencia creciente. Entonces eso es lo primero que nos interesa saber. Si nuestros datos presentan una tendencia, si el patrón es irregular, es decir, alta, baja, de repente cae, de repente sube, vuelve a bajar, en ese caso no podemos utilizar ARIMA. En cambio, si vemos que los datos tienden a subir o a bajar, sí podemos utilizarlo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego de ver que sí exista una tendencia, ya podemos irnos al programa Minitab. En este caso yo ya lo abrí por acá. Vamos a irnos, es este. Y cuando abren ustedes Minitab, cuando lo instalan les va a pedir si lo quieren instalar en modo de prueba o con licencia. Obviamente, pues lo vamos a instalar con modo de prueba a 30 días.
La licencia pues obviamente es pagada, es lo que ustedes ya tendrían que ver, en este caso para efectos didácticos. Vamos a estar utilizando la prueba de los 30 días. Entonces, cuando abran ustedes por primera vez Minitab, les va a tirar un formato de la aplicación similar a Excel. Acá están todas las opciones, un resumen de la sesión y la hoja de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que es copiar los datos que ya teníamos. Entonces, voy a darme todos estos datos de promedio del cierre. Vamos a copiarlos y los voy a trasladar a Minitab en la primera columna. Entonces, ya cuando tengamos todos nuestros datos pegados, lo que nos queda es analizar cómo está la correlación. Entonces, para ello nos vamos a ir al menú estadísticas, luego nos vamos a series de tiempo y luego vamos a ver cómo está la autocorrelación. Acá, si se fijan, solo tenemos un campo, entonces le damos doble clic para que nos lo seleccione. Cuando ya lo hemos seleccionado, vamos a las siguientes opciones. Vamos a colocar un número de desfases, que en este caso vamos a colocar 10. Normalmente se recomienda un desfase cada 5 datos. Acá como tenemos 55, podríamos utilizar 10. Entonces pueden tomar como referencia 10 para datos de 50 a 100 y ir sumando 10 respectivamente. Luego de seleccionar el número de desfases, vamos a darle clic en almacenar, ACF, estadísticas T y estadísticas Q de Leunbox. Luego le vamos a poner como título autocorrelación. No me quiere aceptar la tilde. Listo. Autocorrelación y le damos aceptar. ¿Qué es lo que hizo esto? Bueno, una serie de aspectos. El primero nos agregó cabal los coeficientes que nos interesan, ACF, el estadístico T y el coeficiente de Leunbox. Este último nos sirve para ver la aleatoriedad de los datos. Entonces, si van variando en un alto grado, quiere decir que sí hay un aspecto aleatorio que es aceptable para el modelo. Lo segundo es ver cómo se comporta la gráfica. En la definición del texto, si se recuerdan, hablamos brevemente que la autocorrelación debe ir gradualmente tendiendo a 0. Entonces, si se fijan, aquí vamos desde 1 hasta 0. Entonces, la gráfica va tendiendo poco a poco a 0. Entonces, se cumple la primera condición. La autocorrelación, hasta el momento, parece ser aceptable. Vamos a dejar esto por un lado, lo vamos a minimizar, lo que hace lo coloca acá, abajito. Ok, ahora debemos validar cómo está la autocorrelación parcial. Otra vez nos vamos a estadísticas, series de tiempo y le damos en autocorrelación parcial. Acá nos pide cuál es la serie, que es los datos que nosotros estamos analizando. Le vamos a dar otra vez promedio al cierre, doble clic. Ustedes tienen que darle doble clic al campo que ustedes estén analizando. Vamos a seleccionar número de desfases 10 y lo siguiente que tenemos que hacer es almacenar PACF y estadísticas. ¿Y qué título le vamos a poner? Bueno, podemos ponerle autocorrelación parcial y le damos a aceptar. Entonces, si se recuerdan, en el texto mencionaba que para el segundo modelo nos interesa que la autocorrelación después de la segunda serie de tiempo tienda a caer a 0. Entonces, si se fijan, de un valor alto caemos a un valor pequeño tendiendo a 0 y así nos mantenemos. Entonces, hasta el momento quiere decir que la autocorrelación y la autocorrelación parcial del modelo es adecuada, es decir, los datos sí tienen una serie interna de correlación que nos puede permitir pronosticar. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que ver? Bueno, minimizamos, dejamos aquí la grafiquita. Ok, como ya vimos que nuestro modelo tiene tendencia, que vimos gráficamente en Excel, tiene una autocorrelación que va tendiendo a 0,
tiene una autocorrelación parcial que después del primer valor tiende a 0 de una vez, sí podemos correr un modelo ARIMA. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a estadísticas, series de tiempo, y ahora seleccionamos ARIMA. Bueno, ok, con AutoARIMA, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? El valor que nos interesa seleccionar va a ser promedio al cierre. Luego, si se recuerdan, en el modelo nosotros tenemos dos formas de evaluar, ya sea a través del modelo autorregresivo o a través del modelo de promedio móvil. Entonces tenemos que analizar los dos, tenemos que ver cuál de los dos modelos presenta un menor error. Entonces primero vamos a probar con el modelo autorregresivo, para lo cual le ponemos acá en autorregresivo 1, diferencia para suavizar le ponemos 1, que nos sirve para eliminar una correlación específica, y dejamos el promedio móvil en 0. Le damos a aceptar. ¿Y qué es lo que hace acá? Bueno, simplemente viene y nos realiza una serie de validaciones. Empieza a hacer unos cálculos de desfases, de iteraciones, de sumas, parámetros. Por acá viene la generación de coeficientes para el modelo autorregresivo. En este caso, si se recuerdan, vamos a regresar a la presentación. El modelo autorregresivo presentaba una fórmula en específico, que era esta. Vamos a regresar a una más, que era esta: y sub t igual a phi sub 0 más phi sub 1 de y menos t menos 1. Bueno, acá tenemos nuestro primer coeficiente y nuestro segundo coeficiente. Entonces eso nos sirve para generar una ecuación en base a ese modelo. Eso solo se los digo de referencia, no los vamos a estar utilizando acá. Lo siguiente, ¿se recuerdan de la suma de los cuadrados, la suma de los errores y los grados de libertad? Bueno, de momento nos interesa saber este valor, ¿ve? MC 3.550. ¿Qué es eso? No es nada más que el error promedio esperado, la suma cuadrada de los errores. Entonces es el error que se tiene esperado en este modelo. Luego empieza a hacer una serie de valores en los que podemos ver el coeficiente de chi, los grados de libertad, y ahí podemos seguir con una serie de valores. Entonces vamos a poner que el error del modelo autorregresivo, que fue el primero que estamos validando, es 3.550. Entonces vamos a dejarlo por acá. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, ya validamos un modelo, ahora nos toca validar el siguiente modelo, que es el de promedios móviles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos otra vez a estadísticas, series de tiempo, ARIMA, y ahora, como no nos interesa saber el modelo autorregresivo, sino el de promedio móvil, le ponemos 0 y esta vez le ponemos a promedio móvil 1. Y le damos a aceptar. ¿Qué fue lo que hizo acá? Igual, realizó su generación de estimaciones, igual los coeficientes. Si regresamos otra vez a ver la definición del modelo de promedio móvil, este también tiene una fórmula que es y sub t es igual a mu más epsilon de t menos omega de 1 por epsilon de d sub t menos 1. Bueno, igual, aquí están los coeficientes necesarios para generar una fórmula. Entonces, aquí podríamos generar un pronóstico en base a estos criterios. Pero, en este caso, como estamos utilizando ARIMA basándonos en la aplicación Minitab, solo utilizamos esto de referencia. Lo que nos interesa es ver cuál es el error de promedio. Entonces en este caso el error aparece como MC 3.526 y podemos ver otra vez la información de los grados de libertad, chi cuadrada y una serie de simulaciones. Ok, ¿se recuerdan que ya teníamos un error? En este caso para el modelo autorregresivo. Ok, bueno, vamos a llevarme esto por acá y ahora lo vamos a poner por acá, que era 3.550. ¿De dónde saqué eso? Bueno, cuando hice el modelo
¿cómo se llama? Autorregresivo. Ese fue el valor que me dio. Ahora que voy a ver el de promedio móvil, me dice que el error promedio es 3.526. Vamos a dejar por acá. Entonces me dice que el error promedio para el modelo de promedio móvil es 3.526. Entonces ya tenemos los dos valores que nosotros queremos verificar. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, simplemente vemos cuál es el que presenta menor error. ¿Cuál es el que presenta menor error? Bueno, el de promedio móvil tiene un par de coeficientes menores. Entonces, ya sabiendo que el mejor modelo para este pronóstico es de promedio móvil, vamos a generar el siguiente paso, que ya sería pronosticar lo que nosotros necesitamos saber. Ok, entonces para ello vamos a crear una nueva columna aquí abajo que diga pronósticos, otra que sea límite inferior y otra que sea límite superior. Ok, estos nos van a servir simplemente para la generación del pronóstico. Ahora bien, ¿cómo hacemos el pronóstico? Otra vez nos vamos a estadísticas, series de tiempo, ARIMA, seleccionamos la casilla que queremos hacer, validar, que es el promedio del cierre. Luego utilizamos los coeficientes del modelo que tiene menor error. Si el menor modelo hubiera sido el autorregresivo, bueno, utilizo el 1, 1, 0. Pero como acá el que tiene menor error o coeficiente de error es el de promedio móvil, vamos a usar el de promedio móvil. Entonces utilizamos autorregresivo 0, diferencia 1 y promedio móvil 1. Ya con esto, entonces lo que nosotros podemos hacer es, bueno, primero nos vamos a almacenamiento. Acá vamos a seleccionar residuos, ajustes y coeficientes. Le damos a aceptar. Y el siguiente paso le vamos a dar pronósticos. Entonces, acá como guía es la cantidad de pronósticos que vamos a realizar. Por ejemplo, podríamos decir que queremos saber los siguientes 6 meses cómo va a estar el pronóstico. Entonces podríamos dejarle en 6. Luego, en la parte de pronósticos, bueno, dice ¿cuál va a ser la casilla donde yo voy a colocar los pronósticos? Selecciono pronósticos. Luego la de límites inferiores, selecciono límites inferiores. Y luego la de límites superiores, selecciono límites superiores. Entonces, pronósticos, límite inferior y límite superior. Le damos a aceptar y luego ya con esto ya podemos darle a aceptar. Entonces, si se fijan, ya tenemos el pronóstico para los siguientes 6 periodos. Nos dice que el primer periodo va a ser de 262.59, son millones, son cientos, ¿qué es lo que estamos analizando? Depende del ejercicio. El siguiente 263.000, 264.000, 264.000 con 786, 265, 276. Obviamente con un margen de error entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, ya con esto podemos dar una respuesta. Bueno, los siguientes 6 periodos se pronostican que sean tal. Y listo. Entonces, ese es el modelo de ARIMA. Básicamente, por la serie de cálculos que lleva, nos apoyamos de una herramienta más compleja que Excel. Porque Excel sí hay programas que lo hacen. Pero, así como este, no hay ningún complemento que sea gratis. Solo que alguien se dedica a programarlo, obviamente, ya se puede realizar esa funcionalidad. Entonces, por eso nos apoyamos, en este caso, de Minitab. Entonces, ARIMA nos sirve para pronosticar cuando solo tenemos el dato final, el resultado, y queremos pronosticar los siguientes periodos en base a esos datos. Entonces, tenemos que ver si hay tendencia, tenemos que ver cómo está la autocorrelación, es decir, ustedes en su ejercicio que les voy a dejar, bueno, primero van a tabular sus datos, los datos que yo les pido,
luego graficar para ver si existe una tendencia. Entonces, bueno, hay una tendencia creciente, decreciente. Luego, si esto se cumple, van a generar el gráfico de autocorrelación y ver si los datos tienden a caer a cero. Si esto se cumple, ok, vamos bien. Generamos el gráfico de autocorrelación parcial. Si el gráfico de autocorrelación parcial del primer valor cae a cero durante el segundo, quiere decir que estamos bien. Entonces ya con esas dos validaciones ya podemos venir y generar el modelo ARIMA, primero validando por el modelo autorregresivo y luego por el modelo de promedio móvil. Ya cuando tengamos esos datos vemos cuál es el error de cada uno de ellos, y el que presente menor error va a ser el que me va a servir para generar el pronóstico, y ya genero el pronóstico con los valores que yo utilice. Entonces ese es el ejercicio. La verdad, el manejo de ARIMA no es complicado con esta aplicación, solo es simplemente saber los datos y los pasos que hay que seguir. Entonces los invito a recapitular, vean bien el video, vean los pasos que realicé para el ejemplo, probemos realizarla. Hay grupos muy integrados por colegas muy analíticos, bastante pilas, como se le dice, para el análisis. Entonces tratemos de resolverlo, y si todo el grupo realmente está perdido, con gusto me pueden apoyar, pero me interesa que entre ustedes se apoyen y vayan saliendo. Así es como se aprende mejor. Entonces, si no logran resolverlo, pues obviamente ya se abocan conmigo y con gusto lo vemos. Entonces, colegas, hasta aquí este video tutorial. La entrega de su ejercicio va a ser el archivo de Minitab, lo guardan y ese es el archivo que me tienen que adjuntar a la entrega de la tarea. Entonces, colegas, ha sido un gusto compartir con ustedes esto. Nos vemos más adelante.